Hola, ¿qué tal estás? Soy Conchi Mora, esta vez desde Santiago de Ribera, región de Murcia. Ponte cómodo con un café o si estás desayunando, porque hoy en Voces Diversas tenemos a alguien muy especial que sé que nos va a dejar muchísimas enseñanzas. Él es Israel García y en nada nos va a contar sobre él. Te invito así a que nos sigas en nuestras redes sociales, tanto en TikTok como YouTube, Facebook, Instagram también, en Visión Violeta Incluyente. Y si te gusta nuestro contenido, si es valioso para ti y crees que a alguien más le puede servir, tan sencillo como pulsar el botón de me gusta. Así que vamos a presentar en nada a Israel y háblanos un poco de ti a modo de semblanza. Cuéntanos. Ok, bueno, mucho gusto, Conchi. Aquí me estoy con ustedes. Miren, pues mi nombre es Israel García Domínguez, ese es mi nombre completo, solo tengo un nombre. Eh, Vivo en el Estado de México, que es una de las provincias de México y la más cercana a la capital, de hecho, el Estado de México, y la capital pues ya saben que es la Ciudad de México, ¿no? He vivido aquí toda mi vida, de, toda mi vida he vivido en el Estado de México, en diferentes lugares, pero he vivido aquí. Soy una persona con discapacidad visual, tengo visión baja y por una enfermedad que heredé de mi padre, mi bisabuela y los ancestros del lado de mi papá, ¿no? Del lado materno de mi papá. Entonces, es una enfermedad que me diagnosticaron como síndrome de Stargardt, con la cual pues yo perdí la visión central de ambos ojos y pues solo uso la visión periférica, ¿no? Ya tengo 47 años de edad, bueno, ya cumplo 48 en noviembre de este año 2025. Bueno, soy casado, tengo un hijo, acabo de cumplir 25 años, no, perdón, 22 años de casado. Mi hijo cumplió un 21, por ejemplo, solo tengo un hijo. Eh, Soy comunicólogo, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, estudié la licenciatura en comunicación con preespecialidad en investigación y docencia, pero me he especializado a lo largo de mi experiencia laboral en la docencia y en las tecnologías, en la formación y capacitación en el uso de las tecnologías, ¿sí? Y en la educación a distancia, es lo que más he hecho. Es algo de las cosas que también uno aprende en la carrera. Y bueno, encontré ese nicho en el campo laboral, me he desarrollado bastante como desarrollador de contenidos y asesor en educación a distancia. Muy específicamente con personas con discapacidad visual, aunque también con personas sin alguna discapacidad, o personas con discapacidad motriz también he trabajado, por ejemplo, e intelectual, adultos mayores, etcétera, ¿no? Pero como me especialicé en la docencia, en la investigación, pues me ha sido muy fácil trabajar en este rubro de la educación a distancia. Llevé 14 años trabajando en esta área, en diferentes lugares, en una fundación mexicana que se llama Ilumina Ceguera y Baja Visión, en la Universidad La Salle, por ejemplo, y bueno, generalmente en eso, ¿no? Fui locutor en el Instituto Mexicano de la Radio, también, eh, en un programa que se llamaba dedicado a la discapacidad en el 660 de AM, y era yo locutor y redactor también, ¿no? Además que también casi 15 años fui productor de un podcast en la misma fundación, en Ilumina, Ceguera y Baja Visión, del podcast de Ilumina. Yo lo produje esos 14 años que trabajé con ellos, además de ser locutor
y otras cosillas que se hacen ahí en este trabajo del podcast, ¿no? Todas las relaciones públicas y esas cosas, ¿no? Bueno, en general, llevo esta experiencia de personas con discapacidad y puedo compartir rápidamente que como persona con discapacidad visual, yo desde mi infancia nunca conviví con otras personas que tuvieran una discapacidad como yo, salvo con mi padre, ¿no? Y puedo comentarles o compartirles que cuando empiezo a trabajar en esa fundación dedicada a la discapacidad visual, mi vida cambió mucho. Desde términos psicológicos, espirituales y de vida, ¿no? De toda percepción de la vida. Entendí muchas cosas respecto a mi discapacidad a partir de que empecé a trabajar con otras personas que tenían discapacidad, compañeros y alumnos. Me cambió la vida. Y creo que por eso me sigo dedicando a esto. Me gusta mucho ayudar a la gente en lo que yo puedo, a personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, me considero un buen maestro, puesto que he desarrollado cierta habilidad para enseñar a personas con alguna discapacidad, principalmente la visual, o personas de edad avanzada o con alguna discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? He desarrollado ciertas habilidades en esos campos. ¿Cómo ven? Muy bien, gracias por esta semblanza. Y si nos retrotraemos a tu infancia, ¿hubo alguna persona, juego o experiencia en tu infancia que haya marcado positivamente tu forma de mirar la vida? Sí, desde mi infancia, pues primeramente creo que mi papá y mi mamá, ¿no? O sea, ellos, ¿cómo les digo? Como soy el mayor de 4, somos 4 hermanos, ¿no? Y soy el mayor, el único que desarrolló esta enfermedad, la pérdida visual también. Yo empecé a perder la vista a partir de los 6 años, más o menos. Estaba yo en la primaria. Pero como era el mayor y además la situación familiar, económica familiar, no era muy apta, ¿no? Mis papás, ambos trabajaban. Mi papá, pues, una persona con discapacidad visual también, con baja visión. Los dos trabajaban y casi había ocasiones en que me quedaba solo con mis hermanas. Al principio solo éramos 3. Y o encargados con mis abuelitos, los abuelos maternos, ¿no? Pero creo que las primeras personas que me ayudaron a sortear la vida, pues fueron mis papás, a pesar de que todo el día trabajaban, no estaban mucho. Siempre hubo ocasión de estar con nosotros y siempre me enseñaron a vivir la vida a pesar de tener la discapacidad, ¿no? Sobre todo cuando la empecé a desarrollar. Yo todavía recuerdo cuando era un niño de kinder, por ejemplo, del preescolar, y yo veía bien, ¿no? Y cuando entré a la primaria, que empecé a perder la vista, inmediatamente mis papás se movieron, me llevaron a hospitales, etcétera. Me diagnosticaron otra enfermedad primero, muchos años, y luego ya fue otra, ¿no? Ya fue esta. Entonces, mi papá siempre a pesar de que mi mamá nunca quiso que me llevaran a escuelas especiales, siempre me metió a escuelas regulares, mi papá sí me llevaba a conocer personas, ¿no? Personas, amigos suyos, que él estudió en la Escuela Nacional para Ciegos de aquí de la Ciudad de México. Es una escuela que acaba de cumplir 200 años, imagínense. Entonces, ahí estudió mi papá la primaria y me llevaba a conocer a sus amigos, ¿no? Él ya adulto estudió, ¿no? Y eso también me ayudó, ¿no? A comprender mejor mi situación visual, aunque pues eran siempre adultos, ¿no? O sea, nunca conocí niños de mi edad con una discapacidad. Siempre pensé que era solamente yo. Pero sí sabía que existían más personas, pues por mi papá, mi bisabuela, por ejemplo, la abuelita de mi papá también tenía la misma discapacidad. 2 hermanos más de mi papá también. Y creo que en general ellos fueron los primeros en mi etapa infantil
en que me enseñaron a vivir, me daban consejos, me daban responsabilidades, nunca me trataron con exclusividad, ¿no? En realidad, como era el mayor, tuve muchas responsabilidades de cuidar principalmente de mis hermanas, de darles de comer a temprana edad mía, ¿no? Yo las cuidaba porque ellos se iban a trabajar todo el día. Y entonces creo que eso pues fue enseñándome a que no pusiera tanta atención en mi pérdida visual, sino buscara yo solito las estrategias para, para lograr los objetivos, digamos, escolares o lo que tuviera que hacer, ¿no? Incluso el juego, ¿no? Hasta en el juego encuentra uno sus estrategias para jugar con el resto de los niños, que nadie tenía discapacidad, solamente yo, ¿no? Y que lo sabían además mis amigos también, que yo tenía una discapacidad, aunque no los decían así, ¿verdad? O sea, solo sabían que no veía bien, ¿no? Pero en ese sentido, de parte de niños, nunca sentí ningún tipo de rechazo. A lo mejor de parte de las niñas sí lo sentí, pero de los niños no. Crítica sí, a lo mejor, pero les digo, creo que las personas que me mantuvieron, me ayudaron a ser diferente y enfrentar la vida distinto, primero fueron mis papás. Ya después fui conociendo otras personas, les digo, ya mi etapa de adolescente o en la juventud, sí ya conocí a otras personas que también me ayudaron. ¿Cómo ven? Pero en la etapa infantil, principalmente mis papás. Muy bien. Y además, ¿en qué momento tú o tu familia comenzaron a notar que tu forma de ver, o yo cambiaría a percibir, era distinta? Bueno, ya nos has dicho que a partir de los 6 más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Pues se enteraron porque mi maestra de segundo grado de primaria les informó. La verdad, en casa ellos no se dieron cuenta, porque esta enfermedad pasa por desapercibida fácilmente. ¿Sí? Y bueno, y como yo empezaba, no se notaba, yo podía seguir jugando normal, que era lo que más ven ellos, ¿no? Y haciendo mis actividades de la vida diaria, pues sí, sin ninguna dificultad. Hasta que en la escuela la maestra empezó a ver que yo me acercaba cada vez más al pizarrón para ver lo que escribía, o que no podía leer mis libros, ¿no? La escritura no me costaba tanto porque pues yo mismo hacía más grande la letra y ya la veía, ¿no? Pero se dieron cuenta así, le informaron a mi mamá y a mi papá inmediatamente y fue cuando empezaron a llevarme al hospital, ¿no? Pero así así se dieron cuenta mis papás y bueno, cómo lo percibieron? Bueno, por lo que hoy les pregunto o les he preguntado, mi papá ya lo esperaba, que pasara algo en uno de nosotros, no pensó que fuera en mí, pero pues él esperaba que alguien la desarrollara, porque así sucedió en su familia, y y pues la reacción fue esa, de primero llevarme con médicos, oftalmólogos, y luego ya él empezó a llevarme a conocer a sus amistades, que no tenían discapacidad también. Yo ya conocí a mis tíos, ¿no? Que ellos ya eran mayores y ya, en ese tiempo recuerdo que el menor de ellos, el que también tiene baja visión, se llama Gerardo, él iba a la escuela, creo, ya ni me acuerdo bien, no estoy bien seguro, pero recuerdo que iban a esa misma escuela, la Nacional para Ciegos de aquí de la Ciudad de México, unos de ellos. Entonces, pero como era un niño, fue la manera en que se dieron cuenta mis papás, y ya me preguntaban, empezaban a preguntarme cosas sobre cómo veía, me pedían que les describiera cómo era mi visión, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que yo noté principalmente fue la lectura, pero luego también ya en cosas de la vida diaria, pues reconocer a personas de lejos, ¿no? O sea, siempre he podido ver personas de lejos, pero no los puedo distinguir, no puedo ver su cara, ¿no? Eso ya no lo puedo ver. Y eso, así empecé exactamente, ¿no?
como vivíamos en un lugar que era de mucho campo abierto, Ujú. a veces podíamos distinguir si un familiar venía a la casa, porque desde lejos, ¿no? Imaginen que era un lugar de muchos campos de cultivo y mi casa estaba en medio, ¿no? Y si uno se asomaba así a lo lejos y veías personas caminando, podías distinguir si alguien era un familiar o un amigo, ¿no? Pues yo no podía ya hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, fue cambiando la estrategia, mi papá nos silbaba o hablaba, gritaba, ¿no? Cuando estaba cerca de la casa, cuando llegaba a la casa en la noche sobre todo, siempre se ponía a silbar para que supiéramos que era él el que venía, ¿no? Y porque sabía que estábamos solos, ¿no? En la noche. O a veces también ya estaba mi mamá, porque ambos llegaban de noche. Entonces, de esa manera fueron cambiando las cosas, ¿no? Me empezaron a enseñar a usar más las manos, a reconocer los objetos no solo con la vista, sino con las manos. Mi papá pues me enseñó a trabajar, él era plomero o fontanero, como le dicen también, y me enseñó a trabajar y como él ya tenía habilidades, me enseñó a usar mucho las manos para trabajar. También acompañaba ya de más grande a mi mamá a su trabajo, ya siempre fue vendedora en esos años, de todo, ya vendía todo lo que podía vender. Entonces, cosas así, ¿no? La familia fueron adaptando su manera de tratarme o de enseñarme, ¿no? Y no me fue difícil porque viendo a mi papá, entendí que era la manera en que podía hacerlo, ¿no? Pero bueno, por otro lado, pues creo que queda también la situación de lo que uno siente, ¿no? Porque finalmente sí sientes, sí se generan sentimientos de tristeza cuando sabes que estás perdiendo la vista, ¿no? Que ya no puedes hacer ciertas actividades. Toda esa edad pues, podía jugar bien, estaba jugando fútbol, béisbol, por ejemplo, jugaba muchas cosas que todavía podía hacer, pero de pronto, pues, la pérdida visual me hacía tener errores, ¿no? Y así fue avanzando, conforme fui creciendo, tuve que ir dejando deportes debido a la pérdida visual, como ven. Y Israel, cuando recuerdas tu infancia, bueno, ¿a qué retos? Bueno, supongo que también sentirías frustraciones, ¿no? Al descubrir que tenías o que te veías obligado a, a dejar deportes, cosas que te gustaban y que ya no podías realizar, supongo, ¿no? Y además, ¿a qué desafíos te enfrentaste y cómo los pudiste resolver? Ay, pues, sí, efectivamente la frustración sí se siente bastante frustración, sobre todo saber que antes podías y de pronto ya no puedes. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre me ha gustado hacer es mirar el horizonte. Me gusta mucho mirar cuando atardece, ¿no? Donde yo vivía, como era una planicie y alrededor de la zona había cerros, o sea, montañas grandes, ¿no? Hay una muy, muy alta aquí en la zona, que se conoce como el Chiquihuite. El cerro de Chiquihuite es muy alto y yo vivía muy cerca, es uno de los municipios más cercanos a esa montaña, ¿no? Y yo recuerdo que cuando era niño siempre admiré esa montaña, todavía aún vivo cerca, un poquito en un municipio un poquito más lejano, pero yo recordaba que cuando era niño me gustaba mirar la cima y alcanzaba a ver cuando estaban construyendo ahí y que más bien instalaron unas antenas enormes de telecomunicaciones. Esas antenas emiten señal de televisión y radio para todo el Valle de México. Y yo podía verlas, ¿no? Y entonces, una de las cosas que me sucedieron, fíjense, por lo mismo que yo no entendía todavía cómo era mi enfermedad, nada más me dijeron que estaba perdiendo la vista. Había veces que las podía ver y había veces que no. Entonces empecé a darme cuenta que moviendo los ojos podía verlas y a veces no. Entonces me emocionaba. Ah, ya las puedo ver, pensaba yo de niño, ¿no? Se me hace que ya me estoy curando.
eso pensaba, ¿no? Y Ujú. luego, después de un tiempo lo intentaba de nuevo y ya no las podía ver, y decía, y me entristecía, ¿no? O sea, sí me frustraba, me daba coraje, me enojaba. Sí, de niño no culpas mucho a nadie ni a nada, ¿no? Solo sientes tristeza porque ya no tienes esa capacidad, ¿no? Pero creo que empieza uno a culpar gente o algo o alguien cuando Ujú. ya creces, llegas como a la etapa adolescente, donde, ¿por qué mi papá me heredó esto? No hubiera yo nacido, ¿no? Y cuando empieza el existencialismo en nuestra mente, ¿no? Pero en la infancia no, en la infancia solo se siente uno triste, pero yo empecé a como a jugar con mis ojos y me empecé a dar cuenta de que moviendo los ojos podía ver cosas y otras no, ¿no? Ujú. Y también lo ejercité, por ejemplo, haciéndolo mirando de lejos a la gente. Intentaba mover mis ojos para verlas más claramente y sí podía y de pronto ya no podía, ¿no? Ya después en la terapia visual, ya años después que me atendió un terapeuta visual, una oftalmóloga especialista, me dijo, lo que pasa que perdiste tu visión central, pero hay pequeños fragmentos allí que todavía ven. Entonces es lo que encuentras cuando mueves tus ojos. Y me enseñaron a hacer eso, a mover los ojos para encontrar el mejor campo visual que me quedara, ¿no? Ya usé lentes y esas cosas, pero eso ya fue hasta que cumplí 13, por ejemplo, empecé a usar lentes y recibí esa capacidad, esa rehabilitación, ¿no? Pero en la infancia, sí, sí te topas con esos sentimientos, ¿no? De frustración, pero como te decía, estaba yo ocupado, era el responsable de mis hermanas, era estudiante, mi papá me enseñaba a trabajar, me llevaba con él a trabajar y ya me daba responsabilidades. Mi abuelito paterno hacía lo mismo, siempre me llevaba con él a trabajar los fines de semana y me daba ocupaciones, o sea, y nunca, a veces yo notaba que decían, como que pensaban que tenían dudas de si iba a poder hacer lo que me dejaban, pero después de que vean que lo podía hacer, con las estrategias que yo mismo inventaba, ya me dejaban, pero sí notaba que al principio me observaban, ¿no? Cómo hacía lo que me encargaban. Entonces, como siempre estuve ocupado por parte de la familia, no me daba tiempo de pensar en sentirme mal, ¿no? O sea, sí a ratitos, sí, cuando estaba en mi soledad, escuchando música, siempre me gustó mucho escuchar música. Y me gustaba leer historietas, la verdad, me gustaba leer historietas. Es así, me entristeció mucho que cuando fui perdiendo más la vista ya no las pude leer, porque usan letra demasiado pequeñita y pues la mayor parte es el dibujo en la historieta, entonces las letras son pequeñitas y me costaba mucho más, pero me esforzaba mucho por leerlas y empezarlas y terminarlas, ¿no? Y porque también mi familia, por parte de mi papá, le gustaba leer historietas. Uno de sus tíos, mi tío abuelo, tenía un negocio donde vendía historietas. Y pues en la casa de mi papá, o sea, de sus papás, siempre había historietas para leer, ¿no? Y me llevaba algunas a la casa, las leía y era muy bonito. Y sí, se siente muy feo no poder lentamente ver que ya no podía hacerlo, ¿no? Y bueno, ya después con la terapia y con la atención médica me fueron enseñando otras estrategias como las lupas y eso. Y tuvo que leerme mi mamá, me tuvo que leer mis hermanas luego, ya cuando crecieron, pero principalmente mi mamá, porque mi papá no podía ver para leerme, ¿no? Ujú. Entonces, de esa manera fuimos como sorteando esas barreras a las que me fui enfrentando, ¿no? Entre mis hermanas y yo todavía, mi hermano menor no estaba, este, había un ambiente bonito, platicábamos mucho y jugábamos mucho juntos, este, y teníamos un juego en el que nos gustaba preguntarnos cómo íbamos, tratar de imaginarnos cómo íbamos a ser de grandes, ¿no? Y y cuando me tocaba decir qué quiero hacer,
me costaba porque inmediatamente venía la pregunta, ¿y voy a poder? Así en mi mente, ¿no? ¿Voy a poder por esta situación que tengo? Pero seguíamos jugando, no, pues yo quiero hacer esto, yo quiero tener hijos a tal edad. Pues imagínense a esa edad estar pensando tener hijos a tal edad, ¿no? O casarme a tal edad. ¿Y cómo vamos a hacer? Y cómo te vas a ver de viejo. Un montón de cosas así, prospectivas que hacíamos mis hermanas y yo ahí entre nosotros de juego. Y pero sí, cuando jugábamos así, siempre me preguntaba si, siempre lo hacía yo con mucha inseguridad, no estaba seguro de poderlo hacer debido a mi condición de discapacidad. ¿Cómo ven? Y lógicamente, cuando llega la discapacidad visual y si un hijo nace con discapacidad, en nuestro caso visual, los padres es normal que tengan miedo, mucho miedo. ¿Qué consejo les darías a aquellos que están experimentando sus hijos baja visión? Pues miren, yo creo que pues desde mi experiencia personal, algo parecido a lo que a mí me funcionó, que fue eso, o sea, mantener a nuestros hijos ocupados, sin dejar de lado, sin minimizar el hecho de que están perdiendo su visión, porque podemos caer en los excesos, ¿no? En los extremos de sobreprotegerlos porque creemos que necesitan esa protección para que no se lastimen o porque creemos que están tristes y el apapacho es la reacción inmediata de un padre a veces, una madre, para evitar que su hijo sienta dolor por ese duelo que está sintiendo de perder su visión, ¿no? Eh, Ese sería un extremo. O el otro, el total abandono, el total desinterés, ese sería el otro extremo de la situación, ¿no? Porque a muchos papás pueden reaccionar de muchas formas, pero yo he visto mucho esto entre mis alumnos, entre niños pequeñitos así, que con sus papás, que por un lado los sobreprotegen o los abandonan. Y todo el motivo, la causa de todas esas dos reacciones es el miedo, ¿no? Cuando los sobreprotegen y los vuelven inseguros por esa sobreprotección, están teniendo miedo los papás, están experimentando miedo y y así lo creen cubrir, ¿no? Es decir, sienten cierta piedad por su hijo y a veces no se dan cuenta que le están haciendo daño, ¿no? Y el otro extremo, es tanto el miedo que prefieren alejarse y dejarle la responsabilidad a alguien más. En el caso de los hombres en México, por ejemplo, siempre es el padre el que desaparece, el que se hace menos presente en los temas que tienen que ver con su hijo con discapacidad. Pero también hoy en día ya he visto que se repite más en mamás. Eso no pasaba antes tanto. Ahora ya lo veo mucho en mamás. Bueno, no mucho, pero sí se presenta. Y y antes lo veíamos exclusivamente en hombres y ahora ya empiezo a verlo en las madres que también sienten ese miedo y llegan a abandonar a los hijos con los abuelitos, por ejemplo, ¿no? Entonces el consejo sería eh, buscar un punto intermedio, ¿no? Nuestros hijos necesitan amor y el amor hay que valorarlo bien, no tiene que ser piadoso, porque si no la piedad nos lleva al extremo de la sobreprotección. O sea, debe ser un amor que nuestro hijo lo sienta, pero que también eh, lo comprometa consigo mismo, con su entorno, ¿no? Y pues tampoco el abandono de dejarle toda la responsabilidad de su vida de él mismo, con él mismo o con sus abuelitos u otros familiares, ¿no? Porque entonces ya nos pierde. Ahí vemos que el niño va a empezar a experimentar el abandono y la pérdida no solo de su visión o de su capacidad fisiológica que está perdiendo, sino también de sus papás, ¿no? Entonces, hay que mediar, ¿no? No podría darte una estrategia específica, creo que mejor con estas palabras que dije, de cuidar los extremos y buscar un estado medio,
cada persona en su situación particular tendrá que buscarla, ¿no? Yo di mi ejemplo de cómo mi familia me trató. Sí hubo momentos en que también hubo abandono, la verdad, porque mis papás tenían que trabajar y nos dejaron encargados y era yo el responsable de mis hermanas, ¿no? Pero hubo otros momentos en los que también estuvieron con nosotros, etcétera, ¿no? O sea, es raro, pero debemos como padres buscar el punto medio sin caer en esos extremos demasiado, ¿no? Ese sería mi consejo. No, Perfecto. Y yo doy la palabra ahora a Vero, que sé que está ansiosa por preguntar y por, y por a ver qué nos dice Vero. Buenos días, Vero. adelante.